Nunca he ganado nada en mis 71 años. Hasta que gané 25 millones de euros y mi propio hijo llegó con policías para robármelo todo. ¿Cómo es posible que tu propia sangre te traicione por dinero? Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Dolores Rivas, pero todos me dicen Lola. Vivo en una casita de 2 plantas en el barrio de San Antón, en Cuenca. Esa ciudad manchega donde las casas colgantes parecen desafiar la gravedad, igual que yo he desafiado la vida durante 7 décadas. Ese jueves de febrero comenzó como cualquier otro día gris de invierno. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, porque a mi edad el cuerpo ya no te deja dormir hasta tarde aunque quieras. Puse la cafetera al fuego, una vieja cafetera italiana que heredé de mi madre, y mientras esperaba que hirviera, miré por la ventana de la cocina hacia la plaza de San Nicolás. Las calles estaban vacías, apenas algunos ancianos caminando hacia la farmacia y una señora con carrito de compras dirigiéndose al mercado. El aire olía a humedad y a brasas de las chimeneas que aún humeaban desde la noche anterior. En las macetas del balcón, mis geranios rojos parecían los únicos que se atrevían a dar color a tanta tristeza invernal. Mi rutina era siempre la misma: café con una tostada, insulina para la diabetes, pastilla para la presión, otra para el colesterol. A los 71 años, uno se vuelve una farmacia ambulante. Después, ponía la radio en la cadena SER mientras preparaba las lentejas para el almuerzo. Era lo único que podía permitirme cocinar que me durara 2 días. Esa mañana había ido al mercado a comprar verduras para la sopa. Don Emilio, el de la verdulería, me regaló unas zanahorias que estaban un poco pasadas porque sabe que mi pensión no da para mucho. En el camino de vuelta, pasé por la administración de loterías de la calle Mayor. Vi la cola de siempre, gente ilusionada comprando sus números. ¿Y usted, doña Lola? ¿No va a probar suerte?, me preguntó Remedios, la dueña del estanco. Yo sonreí con tristeza. Hija, yo nunca he ganado ni una rifa del colegio. Mejor guardo esos 2 euros para el pan. Pero Remedios insistió. Ande, mujer, hoy tengo una corazonada. Este 10º me está pidiendo que se lo dé. Me enseñó un boleto arrugado, el número 47382. No sé por qué, pero algo en mi pecho me dijo que sí. Quizás fue la sonrisa maternal de Remedios, o el cansancio de tanta austeridad. Saqué mis últimos 2 euros del monedero de plástico agrietado que uso desde hace 20 años. «Psst, si no sale nada, me invita a un café la semana que viene», le dije, guardando el 10º en el bolsillo del delantal. De vuelta en casa, me olvidé completamente del boleto. Puse las lentejas al fuego con un sofrito de cebolla y ajo. Agregué una hoja de laurel y las dejé cocer lentamente. La casa se llenó de ese aroma que me recordaba a mi madre, que me enseñó que con poco se puede hacer mucho si lo haces con cariño. A las 6:30 de la tarde, mientras removía las lentejas y escuchaba las noticias en la radio, empezó el sorteo de la Lotería Nacional. Casi nunca le prestaba atención, pero esa vez algo me hizo quedarme escuchando. Primer premio de 25 millones de euros al número. La voz del locutor parecía llegar desde otro mundo. 47.382. La cuchara se me cayó al suelo. El corazón se me paró. Corrí hacia mi delantal, que colgaba en la silla de la cocina. Con manos temblorosas busqué en el bolsillo. Ahí estaba el boleto arrugado. 47.382. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. No podía ser real. Me senté en la silla de mimbre junto a la ventana, esa que cruje cuando llueve. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. Primero lloré de incredulidad, luego de alegría, después de miedo. ¿Cómo era posible que a mí, que nunca había tenido ni un golpe de suerte, me hubiera tocado semejante fortuna? 25 millones de euros. Me reí sola en la cocina, hablándole a las paredes como una loca. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si pudieras verme ahora. Por primera vez en décadas, me imaginé viviendo sin contar cada céntimo. Pensé en viajar a Cádiz como siempre había soñado, en conocer Portugal,
en terminar mis días viendo el mar en lugar de estas calles empedradas que me habían visto envejecer. Podría arreglar la gotera del techo, comprar un colchón nuevo, invitar a mis nietos a pasar vacaciones conmigo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta abrazando el boleto, planeando una vida nueva. Después de 71 años fregando para todos, para mis padres, para mi difunto marido, para mis hijos cuando eran pequeños, por primera vez algo era completamente mío. La suerte por fin había tocado mi puerta. No sabía que al día siguiente también tocaría la traición. El viernes amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación extraña en el pecho. El boleto premiado estaba guardado en la caja de galletas de hojalata donde guardo mis documentos importantes, junto al testamento de mi madre y las pocas joyas que me quedan. Durante 30 años había sido viuda. Mi Sebastián murió de un infarto cuando Mateo tenía apenas 15 años y Pilar 12. Desde entonces, me las arreglé sola. Trabajé limpiando oficinas por las noches y vendiendo empanadas en el mercado los fines de semana. Cada euro que ganaba lo invertía en ellos. Libros, uniformes del colegio, excursiones que no podía permitirme pero que pagaba igual, porque no quería que se sintieran diferentes a sus compañeros. Cuando Mateo se casó con Vanessa hace 8 años, yo vendí las pocas joyas de oro que tenía para ayudarles con la entrada del piso en Madrid. «Es solo un préstamo, mamá», me dijeron. «Te lo devolvemos en cuanto podamos». Nunca vi ni un céntimo de vuelta, pero tampoco se lo eché en cara. Al fin y al cabo, era mi hijo. Pilar se fue a Barcelona después de la universidad. Estudió periodismo, algo que yo nunca entendí muy bien, pero que la hacía feliz. Se casó con un catalán y ahora tienen 2 niños preciosos que solo veo en fotos de WhatsApp. Me llama cada domingo, pero siempre con prisas, siempre con ruido de fondo de sus hijos gritando o de su marido viendo el fútbol. Con Mateo la relación era más complicada. Desde que se casó con Vanessa, todo cambió. Ella nunca me tuvo simpatía. La primera vez que vino a casa, hace 9 años, arrugó la nariz al ver mi sofá viejo y mis platos desparejados. «Qué acogedor», dijo con esa sonrisa falsa que se ponía cuando quería quedar bien delante de Mateo. Desde entonces, las visitas se fueron espaciando. Navidad, algún cumpleaños y poco más. Cuando nacieron los mellizos, Lucas y Andrea, pensé que las cosas mejorarían. Pero Vanessa encontraba siempre excusas para que no viniera a cuidarlos. Que si los niños estaban con catarro, que si tenían actividades extraescolares, que si preferían que fuera su otra abuela, la que tenía casa más grande y piscina. Lo que más me dolía era el silencio. Podían pasar semanas sin saber nada de ellos. Yo me moría de ganas de abrazar a mis nietos, de contarles cuentos como le contaba a su padre cuando era pequeño, de cocinarles mis croquetas caseras. Pero cada vez que lo sugería, Vanessa ponía esa cara de circunstancia y decía que ya hablarían. El dinero siempre fue un tema delicado. Mateo trabajaba en una empresa de seguros y ganaba bien, pero Vanessa tenía gustos caros. Casa en zona elegante, coches nuevos, vacaciones en Maldivas, ropa de marca para los niños. A veces, cuando Mateo venía solo a verme, me pedía pequeños préstamos. «Solo hasta fin de mes, mamá. Ya sabes cómo es Vanessa con los caprichos». Yo siempre sacaba dinero de debajo del colchón. 50 euros aquí, 100 allá. Era mi pensión de jubilada estirada hasta límites imposibles. Pero ¿cómo le iba a decir que no a mi hijo? «Me lo devuelves cuando puedas», le decía siempre, aunque sabía que nunca lo haría. Esa mañana del viernes decidí llamar a Pilar para contarle lo del premio. Necesitaba compartir la alegría con alguien. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Mamá, ¿estás bien? Es muy temprano para ti». Su voz sonaba preocupada. «Hija, tengo que contarte algo increíble». Le temblaba la voz de la emoción. «No te lo vas a creer, pero me ha tocado la lotería». Hubo un silencio al otro lado del teléfono. «¿Cuánto, mamá?» 25 millones de euros. El silencio se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Madre mía, ¿estás segura? ¿Has comprobado bien el número?» Le conté toda la historia del boleto arrugado, de Remedios en el estanco, de cómo no podía creer que fuera verdad.
Pilar se emocionó conmigo. Me felicitó. Me dijo que por fin la vida me daba algo bueno después de tanto trabajo y sacrificio. ¿Se lo has dicho ya a Mateo? Me preguntó. Todavía no. Pensaba llamarlo después. Mamá, ten cuidado. Ya sabes cómo es Vanessa con el dinero. Sus palabras me sentaron mal. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Era cierto que Vanessa era un poco materialista, pero Mateo era buena persona. Me había criado bien, con valores. Seguro que se alegraría por su madre. No digas eso, Pilar. Es tu hermano. Sí, pero conozco a su mujer. Prométeme que vas a ir con cuidado. Colgamos con la promesa de que iría a visitarme pronto con los niños para celebrar juntas. Su llamada me había dejado un regusto amargo. ¿Por qué no podía simplemente alegrarse sin poner esas dudas en mi cabeza? Decidí llamar a Mateo de inmediato. Quería quitarme esa inquietud del pecho. Su móvil saltó al buzón de voz, así que probé con el fijo de casa. Contestó Vanessa. ¿Sí? Su tono era seco, como siempre conmigo. Hola, Vanessa. Soy Lola. ¿Está Mateo? Está duchándose. ¿Es urgente? Bueno, tengo que contarles algo importante. Algo bueno. ¿Ah, qué ha pasado? No quería contárselo a ella primero, pero tampoco podía quedarme con ganas. Me ha tocado la lotería, hija. 25 millones. El silencio fue aún más largo que con Pilar. Luego escuché que cubría el auricular con la mano y le gritaba a Mateo que saliera del baño inmediatamente. Un momento, Lola. Su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba fría, sino diferente, calculadora. Al cabo de unos segundos se puso Mateo, con la voz entrecortada como si hubiera corrido. ¿Mamá? ¿Es verdad lo que dice Vanessa? ¿Te ha tocado la lotería? Le expliqué todo otra vez. El número, el premio, cómo lo había comprobado varias veces. Su reacción fue extraña. No parecía feliz, sino nervioso. Mamá, eso es una fortuna muy grande. ¿Has hablado ya con alguien? ¿Con el banco? ¿Con algún abogado? ¿Para qué iba a necesitar un abogado, hijo? Solo tengo que ir a cobrar el premio. No, no, mamá. Con esa cantidad de dinero hay que tener mucho cuidado. Hay impuestos, hay estafadores. A tu edad, con los problemas de memoria que has tenido últimamente. ¿Qué problemas de memoria? Yo estoy perfectamente. Mamá, el mes pasado me llamaste 3 veces porque no te acordabas de si habías tomado la insulina. Era verdad que algunas veces me confundía con las pastillas, pero eso era normal a mi edad. No significaba que estuviera perdiendo la cabeza. Mira, mamá, siguió Mateo, nosotros vamos a ir a verte mañana. No hagas nada hasta que hablemos, ¿vale? No firmes nada, no vayas a ningún sitio. Esto hay que manejarlo bien. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. ¿Por qué no se había alegrado? ¿Por qué hablaba como si yo fuera una incapaz? Durante toda la tarde no pude quitarme de la cabeza las palabras de Pilar. Ten cuidado con Vanessa. Esa noche barely dormí. Me levantaba cada hora a comprobar que el boleto seguía en la caja de galletas. El viento golpeaba los postigos de la ventana con un ruido que parecía presagiar tormenta. No sabía que la tormenta llegaría al día siguiente y que traería consigo algo mucho peor que lluvia. El sábado amaneció con un sol tibio que se colaba por las cortinas de mi dormitorio. Me levanté con una mezcla de nervios y emoción. Hoy vendría Mateo con Vanessa a hablar del premio. Había pasado la noche imaginando cómo podría ayudarlos. Quizás pagándoles la hipoteca, o comprándoles esa casa más grande que Vanessa siempre mencionaba, o asegurando los estudios universitarios de Lucas y Andrea. Me puse mi vestido azul marino, el bueno, el que reservaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, y hasta me eché un poco del perfume que me regaló Pilar el año pasado, y que casi no usaba por no gastarlo. Quería estar presentable para recibir a mi familia. Preparé café en la cafetera buena, no en la de diario, y saqué las pocas galletas caseras que me quedaban. Puse la mesa del comedor con el mantel de encaje que heredé de mi suegra, ese que solo usaba en Navidad. Todo tenía que estar perfecto. Llegaron a las 11 de la mañana. Escuché el coche aparcar frente a la casa y corrí a la ventana como una niña esperando visita. Mateo bajó del BMW negro que se habían comprado el año pasado.
vestido con traje como si fuera a una reunión de trabajo. Vanessa llevaba un abrigo camel que parecía carísimo y zapatos de tacón totalmente inapropiados para las calles empedradas de Cuenca. Pero lo que me heló la sangre fue ver que no venían solos. Detrás de ellos bajó un hombre mayor, con maletín y aspecto serio. Y luego, 2 agentes de la Guardia Civil, uniformados, con sus tricornios y todo. Se me cortó la respiración. ¿Qué hacían policías en mi casa? ¿Había algún problema con el premio? ¿Era todo una estafa? Abrí la puerta con manos temblorosas. Mateo me besó en la mejilla de forma mecánica, sin mirarme a los ojos. Vanessa ni siquiera me saludó. Solo entró directa al salón inspeccionando todo con la mirada como si fuera una tasadora. «Mamá», dijo Mateo con una sonrisa forzada, «te presento al licenciado Franco, nuestro abogado de confianza. Y estos señores agentes vienen solo por protocolo para asegurar que todo se haga conforme a la ley». «¿Protocolo para qué?», pregunté, notando que la voz me temblaba. El abogado se adelantó con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. «Señora Rivas, permítame felicitarla por su extraordinaria suerte. 25 millones de euros es una suma considerable que requiere protección especializada. No entiendo qué tiene que ver todo esto con ustedes», logré decir, señalando a los guardias civiles que se habían quedado de pie junto a la puerta como centinelas. Vanessa, que había estado husmeando por el salón tocando mis cosas, se acercó con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía. «Lola, queremos ayudarte. A tu edad, con los problemas de salud que tienes, con la medicación, es muy fácil que alguien se aproveche de ti. Imagínate si llegan estafadores o gente sin escrúpulos que quiera hacerte firmar papeles. ¿Me estás diciendo que no soy capaz de cuidar mi propio dinero?». La indignación me dio fuerzas. Después de haber cuidado de esta familia durante 50 años, después de haberlos criado sola, trabajando día y noche para que no les faltara nada, Mateo se removió incómodo en su silla. «No es eso, mamá. Es que, bueno, últimamente estás un poco más despistada. El otro día te olvidaste de cerrar el gas, y la semana pasada me llamaste preguntando 3 veces lo mismo. Eso le pasa a cualquiera», grité, sintiendo cómo la traición me quemaba en el pecho. El licenciado Franco abrió su maletín y sacó una carpeta llena de papeles. «Señora Rivas, hemos preparado una solicitud de tutela preventiva. Es un procedimiento legal muy común en casos como el suyo. Simplemente significa que una persona de confianza se hará cargo de administrar su patrimonio para protegerla de posibles fraudes o malas decisiones». ¿Una persona de confianza? ¿Quién? Su hijo Mateo, por supuesto. Es lo más natural. Él se encargará de que su dinero esté seguro, de que no le falte nada, de que pueda vivir tranquila, sin preocupaciones. Me levanté de la silla tan bruscamente que se tambaleó. «¡Paf! ¡Fuera de mi casa! ¡Todos! No voy a firmar nada». Uno de los guardias civiles se acercó con gesto serio pero respetuoso. «Señora, tenemos que informarle que existe una denuncia por posible incapacidad sobrevenida. Según el artículo 757 del Código Civil, cuando hay indicios de que una persona no puede gobernarse por sí misma, cualquier familiar puede solicitar su protección judicial». «¿Denuncia? ¿Quién ha puesto una denuncia?». Miré a Mateo. Él esquivó mi mirada. «Mamá, lo hicimos por tu bien. Hemos adjuntado informes médicos, testimonios de vecinos que han notado tu confusión últimamente». «¿Qué informes médicos?». «Yo no he ido al médico en meses». El licenciado Franco sonrió con paciencia profesional. Su historial de diabetes, hipertensión y los pequeños episodios de desorientación que ha tenido son suficientes para justificar una evaluación. Es solo temporal, hasta que un juez determine su capacidad. Vanessa se acercó y me puso una mano en el hombro que sentí como una garra. «No seas terca, Lola. No es nada personal. Es que a los viejitos les pasan estas cosas. Mi abuela también tuvo que... Ya sabes, no es por ti. Es por protegerte, incluso de ti misma». Esas palabras me atravesaron como puñales. Viejitos, como si fuera un estorbo, un problema que resolver, como si mis 71 años de vida, de trabajo, de sacrificio, no valieran nada. «¿Y los niños?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué les habéis dicho a Lucas y Andrea?».
Están con mi madre, respondió Vanessa con frialdad. No queríamos que presenciaran esto, su propia abuela convertida en esto, un trámite incómodo del que proteger a los niños. El guardia civil mayor me extendió una notificación oficial. Señora, tiene que presentarse el próximo martes a las 10 de la mañana en el juzgado de primera instancia número 2 para una evaluación médico-legal. Mientras tanto, se ha dictado una orden cautelar de protección de bienes. ¿Qué significa eso? Que temporalmente no puede realizar transacciones bancarias de más de 300 euros sin autorización judicial, explicó el abogado guardando los papeles. Es solo una medida preventiva. Se me nublaron los ojos. Me agarré al respaldo de la silla para no caerme. No pueden hacerme esto. ¡Tos, mamá! Mateo se acercó con esa voz falsa que usaba cuando era pequeño y había hecho alguna travesura. Es por tu bien. Cuando todo se aclare, podrás hacer lo que quieras con tu dinero, pero ahora mismo eres vulnerable. Hay mucha gente mala por ahí. Los únicos malos que veo están aquí, en mi salón, susurré. Vanessa resopló con irritación. ¿Ves? Así es como estás últimamente. Agresiva, paranoica. No puedes ni tener una conversación normal. Después de que se fueran, me quedé sentada en mi sofá viejo, abrazada a un cojín que mi madre había bordado hace 40 años. La casa olía al perfume caro de Vanessa, a traición, a fin de todo lo que había creído cierto. El boleto premiado seguía en la caja de galletas, pero ahora se sentía como una maldición. Por primera vez en mi vida, maldije el día en que decidí tener hijos. Esa noche, cuando llamé a Pilar llorando para contarle lo que había pasado, solo pudo decir, «Te lo advertí, mamá, te lo advertí». Los días siguientes fueron un infierno. El martes por la mañana me presenté en el juzgado como me habían ordenado, vestida con mi mejor conjunto y llevando una carpeta con todos mis documentos médicos de los últimos años para demostrar que estaba perfectamente cuerda. La evaluación médico-legal fue humillante. Una psiquiatra joven, que parecía tener la edad de mis nietos, me hizo preguntas como si fuera una niña. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente del gobierno? ¿Cuánto era 7 por 8? Me pidió que dibujara un reloj, que repitiera secuencias de números, que recordara 3 palabras después de 5 minutos. ¿Ha tenido episodios de confusión últimamente, señora Rivas? Solo los normales de cualquier persona de mi edad. A veces me olvido dónde puse las gafas o si tomé alguna pastilla. ¿Vive sola? Sí, y me las arreglo perfectamente. Cocino, limpio, manejo mis cuentas. Pero según el informe de su familia, han observado deterioro cognitivo progresivo. Me levanté de la silla. Mi familia está mintiendo para robarme el dinero. Eso es lo que está pasando aquí. La doctora anotó algo en su libreta que me hizo sentir como una loca conspiranoica. El juez, un hombre calvo de unos 50 años, me recibió en su despacho esa misma tarde. Tenía los expedientes abiertos sobre su mesa, mi historial médico, la solicitud de tutela firmada por Mateo y lo que parecían ser declaraciones de testigos. Señora Rivas, entiendo su malestar, pero debo actuar conforme a la ley. Su hijo ha presentado evidencias preocupantes sobre su estado mental. ¿Qué evidencias? ¿Qué he hecho mal además de ganarme la lotería? Según estos testimonios, usted ha mostrado signos de paranoia, olvidos frecuentes, dificultades para manejar tareas cotidianas. ¿Quién ha dicho eso? El juez consultó los papeles. Su vecina del segundo piso, doña Carmen Morales, declara que la ha visto hablando sola en el balcón en varias ocasiones. El farmacéutico de la calle Colón indica que a menudo olvida qué medicamentos ha comprado ya. Su propio hijo aporta grabaciones telefónicas donde usted repite las mismas preguntas. Me quedé helada. Carmen, la mujer que llevaba años cotilleando por las ventanas, ahora declaraba contra mí. El farmacéutico, que siempre había sido amable, me había estado juzgando en silencio. Y Mateo había grabado nuestras conversaciones telefónicas. Esto es una conspiración, susurré. Mi hijo quiere quitarme el dinero. Señora Rivas, su hijo gana un sueldo considerable. No necesita su dinero, simplemente está preocupado por su bienestar. Salí del juzgado tambaleándome. En la puerta me esperaba Mateo con cara de circunstancias, como si fuera él la víctima de todo aquello.
¿Cómo ha ido, mamá? ¿Cómo crees que ha ido? Me has convertido en una loca ante la justicia. Mamá, solo queremos cuidarte. No me llames mamá, le grité en plena calle. Una madre es alguien a quien respetas, no alguien a quien traicionas. Esa noche Pilar me llamó desde Barcelona. Había estado intentando conseguir un abogado para ayudarme, pero todos le decían lo mismo. Si había una orden judicial, poco se podía hacer hasta que se resolviera el procedimiento. Mamá, he estado investigando. Ese licenciado Franco que llevó Mateo. Su licencia para ejercer está suspendida desde hace 2 años por irregularidades con patrimonios de ancianos. Oh, ¿cómo es posible? ¿No lo comprobó el juzgado? Al parecer se presentó como asesor legal, no como abogado representante. Es una trampa legal. Mamá, esto no es solo por el dinero. Es un plan organizado. El viernes llegó una carta certificada del banco. Mis cuentas habían sido bloqueadas por orden judicial. Solo podía retirar 300 euros semanales para gastos básicos, y cualquier transacción mayor requería autorización del tutor designado, Mateo. Me senté en la cocina con la carta en las manos, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo. En 71 años, nunca había dependido de nadie para manejar mi dinero. Había sido autónoma incluso en los peores momentos. Cuando Sebastián murió y tuve que sacar adelante a 2 adolescentes con trabajos precarios. El sábado por la mañana sonó el timbre. Era Lucas, mi nieto de 12 años. Venía solo, con su mochila del colegio y cara de haber llorado. Abuela, me escapé de casa. Papá y mamá están siempre gritando por lo tuyo. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. ¿Qué has oído, mi niño? Mamá dice que te has vuelto loca por el dinero, que ahora eres peligrosa. Pero yo sé que no es verdad. Tú eres la misma de siempre. Preparé chocolate caliente como cuando era pequeño. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo le untaba tostadas con mermelada. Abuela, ¿es verdad que ganaste mucho dinero? Sí, Lucas. Gané un premio muy grande. Torsiaosai. ¿Y por eso papá está tan raro? Ayer escuché que hablaba por teléfono de comprar un chalet en Majadahonda. Se me revolvió el estómago. Ya estaban gastando mi dinero mentalmente. ¿Has visto a tu hermana Andrea? Está en casa de la abuela Carmen todo el tiempo. Mamá dice que es mejor que no vengamos aquí porque puedes hacernos daño. Esas palabras me partieron el corazón. Me habían convertido en una amenaza para mis propios nietos. A las 2 horas apareció Mateo hecho una furia, con Vanessa detrás echando humo por las orejas. «Lucas, ¿cómo se te ocurre irte sin avisar?» «Quería ver a la abuela», respondió el niño con valentía. «Ya te dijimos que la abuela está enferma. No puede cuidar de ti ahora mismo». Vanessa me miró con desprecio. «¿Ves lo que has hecho? Ahora el niño se escapa por tu culpa. ¿Es que no puedes ni por un día dejar de crear problemas? El único problema aquí sois vosotros», le respondí, «que estáis llenando la cabeza de mis nietos de mentiras sobre su abuela». «¿Mentiras? ¿En serio?» Vanessa se rió con amargura. «Lola, mírate. Estás obsesionada, paranoica. Crees que todo el mundo está en tu contra. Todo el mundo no. Solo vosotros». Mateo agarró a Lucas del brazo. «Vamos, hijo. Aquí ya no hay nada que hacer». Antes de irse, Lucas se acercó a darme un beso y me susurró al oído. «Abuela, yo sé que no estás loca. Te quiero». Esas fueron las últimas palabras de cariño genuino que escuché en semanas. El lunes recibí otra carta del juzgado. El juez había dictado una medida cautelar más estricta. No podía salir de Cuenca sin autorización. Tenía que someterse a revisiones médicas mensuales. Y cualquier decisión importante sobre mi vida requería el visto bueno de mi tutor. Era oficialmente una prisionera en mi propia vida. Esa tarde, mientras regaba mis geranios en el balcón, vi a Carmen del segundo piso espiándome desde su ventana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella cerró las cortinas rápidamente. Me di cuenta de que había perdido más que el control sobre mi dinero. Había perdido mi dignidad, mi autonomía, la confianza de mis vecinos y el respeto de mi familia. Pero lo que más me dolía era que había perdido la ilusión. Ese dinero que iba a ser mi libertad se había convertido en mi condena. Esa noche, por primera vez en mi vida,
Me planteé si no habría sido mejor no ganar nunca nada. Pasaron 3 semanas en las que me convertí en una sombra de mí misma. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba como un jarro de agua fría cuando veía la notificación judicial pegada en mi nevera con un imán de los Reyes Magos que me habían regalado mis nietos. Me habían quitado mi teléfono móvil para evitar que gente sin escrúpulos me contactara. Solo podía usar el fijo de casa, y cada llamada que hacía o recibía quedaba registrada. Vanessa había conseguido que instalaran un sistema de monitoreo por seguridad, que básicamente significaba que alguien sabía cada movimiento que hacía. Durante esos días terribles, la única persona que se acercó a mí fue mi vecina Lidia, una mujer de 65 años que vivía en la planta baja y que había sido maestra de primaria toda su vida. Ella sabía leer a las personas como nadie. Una tarde de marzo, cuando ya no podía más con la soledad y la rabia, Lidia subió a casa con una tortilla de patatas y una botella de vino tinto. Lola, esto no puede seguir así. Estás adelgazando. Tienes ojeras hasta las rodillas. Y ayer te vi en el balcón hablando sola. Es que ya no sé con quién hablar, Lidia. Mi propia familia me ha convertido en una loca. Pues resulta que yo conozco a alguien que puede ayudarte. Me contó que su prima segunda era Rosario Ramírez, una abogada ya jubilada que había sido jueza en la Audiencia Nacional durante 30 años. Una mujer dura como el pedernal que se había especializado en casos de patrimonio y que tenía fama de no dejarse engañar por nadie. Rosario odia las injusticias, especialmente cuando se cometen contra mujeres mayores. Está jubilada, pero mantiene su colegiación para casos especiales. Y créeme, el tuyo es especial. Al día siguiente, Lidia me llevó en su coche hasta un barrio residencial de las afueras de Cuenca, donde Rosario Ramírez vivía en una casa de piedra con un jardín cuidado hasta el último detalle. Era una mujer de unos 70 años, alta y elegante, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos azules que parecían ver directamente tu alma. Siéntese, señora Rivas. Lidia me ha contado su situación, pero quiero escucharlo todo de su boca. Y no me ahorre ningún detalle, por humillante que le parezca. Durante 2 horas le conté mi historia completa, desde el momento en que gané la lotería hasta la última humillación en el juzgado. Rosario no me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas en un cuaderno de cuero que parecía tan viejo como su experiencia. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró fijamente. Lola, lo que le han hecho no es solo injusto, es criminal, y vamos a demostrarlo. Barr me explicó que había varias irregularidades graves en todo el procedimiento. El tal licenciado Franco no tenía derecho a actuar como representante legal sin licencia vigente. Los testimonios de los vecinos y el farmacéutico parecían coordinados y probablemente conseguidos mediante presiones o engaños. Y lo más importante, no había ningún dictamen médico que justificara la incapacitación. Su hijo ha jugado con fuego, señora Rivas, y ahora vamos a quemarlo con sus propias llamas. Esa misma tarde, Rosario comenzó a trabajar. Presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, solicitando la nulidad de todo el procedimiento por vicios de forma y falta de garantías procesales. También inició una investigación paralela sobre Franco y sus métodos. Pero lo más importante fue lo que me dijo antes de irme. Lola, a partir de hoy quiero que haga algo por mí. Cada vez que Mateo o Vanessa la llamen o vengan a verla, grabe las conversaciones. Use la grabadora de voz del teléfono fijo o pídale a Lidia que le preste un aparato. Necesitamos evidencias de cómo la tratan, de qué le dicen, de cómo la manipulan. ¿No es eso ilegal? En su propia casa, defendiéndose de un abuso, es perfectamente legal. Y créame, van a necesitar esas grabaciones. Salí de casa de Rosario sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas, alguien me había tratado como a una persona adulta y capaz. No había hablado conmigo como si fuera una niña desvalida o una loca peligrosa. Me había escuchado, me había creído y había decidido luchar a mi lado. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente empecé mi pequeña rebelión. Lidia me prestó una grabadora digital que su hijo le había regalado para que registrara recetas de cocina. Era pequeña,
del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, y se podía esconder fácilmente. No tuve que esperar mucho. El miércoles por la tarde, Mateo vino a casa para supervisar mi estado, como él lo llamaba. Esta vez vino solo, sin Vanessa. Parecía más relajado, más seguro de sí mismo. Activé la grabadora antes de abrirle la puerta. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo puede estar alguien que ha sido traicionada por su propio hijo? Venga, mamá, no seas dramática. Todo esto es temporal. En cuanto el juez vea que estás bien, podrás hacer lo que quieras. ¿Y mientras tanto? ¿Mientras tanto sigo siendo tu prisionera? Mateo se sentó en el sofá con esa actitud condescendiente que tanto me molestaba. Mamá, mírate. Estás más delgada. Tienes mal aspecto. Está claro que no sabes cuidarte sola. Y con 25 millones de euros. Imagínate lo que podría pasarte si la gente se enterara. Estamos protegiéndote. ¿De quién me estáis protegiendo? ¿De ladrones? Porque los únicos ladrones que veo están dentro de mi propia familia. Eso es exactamente lo que me preocupa, mamá. Esa paranoia, esa agresividad. No eres la mujer que me crió. Tienes razón. La mujer que te crió era una ingenua que se fiaba de ti. Mateo se levantó y empezó a pasearse por el salón, revisando cajones y armarios como si fuera el dueño de la casa. Por cierto, he estado mirando algunas inversiones interesantes para tu dinero. Hay un chalet en Majadahonda que está muy bien de precio, en una zona que se va a revalorizar mucho. ¿Podríamos comprarlo como inversión? ¿Podríamos? ¿Desde cuándo mi dinero es nuestro dinero? Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. Ese dinero bien invertido puede darte seguridad para toda la vida. Mi seguridad la tengo yo misma. No necesito que me la gestiones tú. Pues, por lo que veo, no la tienes muy clara. Mira esta casa. Hay goteras, las persianas están rotas, la nevera hace un ruido raro. Con el dinero que tienes podrías vivir como una reina, pero sigues aquí empobreciéndote por cabezonería. Me quedé callada, grabando cada palabra, cada tono despectivo, cada muestra de codicia disfrazada de preocupación. Antes de irse, Mateo me dio el golpe de gracia. Por cierto, he decidido que lo mejor es que los niños no vengan por aquí una temporada. Vanessa está muy preocupada por cómo puedes influir en ellos con tus ideas. No queremos que se pongan nerviosos. ¿Mis ideas? ¿Qué ideas? Eso de que estamos intentando robarte, de que somos los malos. Los niños no necesitan escuchar esas paranoias. Ya veremos más adelante, cuando estés mejor. Después de que se fuera, me senté a escuchar la grabación. Oír mi propia voz tan débil, tan suplicante, me dio asco. Pero oír la voz de Mateo, fría y calculadora, hablando de mi dinero como si ya fuera suyo, me dio algo mucho más poderoso que asco. Me dio rabia. Y esa rabia, por primera vez en semanas, me hizo sentir viva. Esa noche llamé a Rosario para contarle sobre la grabación. Su risa de satisfacción al otro lado del teléfono me llenó de esperanza. Perfecto, Lola. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Su hijo acaba de confesar sus verdaderas intenciones. Ahora vamos a por ellos en serio. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me fui a dormir sonriendo. Durante las siguientes 2 semanas, Rosario trabajó como una máquina de guerra legal. Había conseguido copias de todos los expedientes judiciales. Había entrevistado a testigos independientes que confirmaban mi lucidez mental. Y había descubierto irregularidades tan graves en el procedimiento que el caso se estaba convirtiendo en un escándalo dentro del mundo judicial de Cuenca. El licenciado Franco, según sus investigaciones, había estado operando ilegalmente durante 2 años. Tenía al menos otros 3 casos similares. Ancianos a los que había ayudado a tutelar y cuyos patrimonios habían desaparecido misteriosamente. La fiscalía ya había abierto una investigación criminal contra él. Pero lo que más me impactó fue cuando Rosario me enseñó las cuentas bancarias de Mateo y Vanessa de los últimos meses. Había conseguido acceso legal a través de la investigación. Y lo que vio la dejó boquiabierta. Lola, su hijo ha estado gastando dinero como si ya fuera millonario. Mire esto. Me puso delante una serie de extractos bancarios. En las últimas 6 semanas, desde que había ganado el premio, Mateo había gastado más de 15.000 euros en compras que no podía permitirse con su sueldo. Un reloj Rolex para él,
un bolso de Louis Vuitton para Vanessa, matrícula adelantada de un colegio privado carísimo para los niños, y la entrada para reservar el chalet de Majada Honda. Han pedido un crédito personal garantizado con bienes futuros. Es decir, con su dinero. Ya están endeudados esperando cobrar la herencia de alguien que está viva. Sentí una mezcla de asco y tristeza. Mi hijo no solo me había traicionado, sino que había hipotecado el futuro de mis nietos basándose en dinero que no era suyo. El día del juicio llegó como una tormenta de primavera, inevitable, necesaria y cargada de electricidad. Rosario me había preparado durante días, explicándome qué iba a pasar, cómo debía comportarme, qué preguntas me harían. Lola, usted no tiene que demostrar que está cuerda. Ellos tienen que demostrar que no lo está. Y no pueden, porque no es verdad. Me puse mi mejor vestido, el azul marino con flores pequeñas que me había comprado para la boda de mi sobrina hace 3 años. Lidia me acompañó al juzgado, y su presencia me dio la fuerza que necesitaba para mantener la cabeza alta. La sala estaba llena. Además de Mateo y Vanessa, habían venido algunos vecinos del barrio, atraídos por el morbo de ver a la millonaria loca del 3er piso. Reconocí a Carmen, la cotilla que había testificado contra mí, sentada en primera fila como si fuera un espectáculo de teatro. Pilar había venido desde Barcelona. Se sentó a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Sus ojos estaban rojos de llorar. Perdóname, mamá. Debería haber estado aquí desde el primer día. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. El juez, el mismo hombre calvo que me había humillado semanas atrás, parecía incómodo. Había revisado todas las nuevas evidencias que Rosario había presentado, y era evidente que se había dado cuenta de la magnitud de su error. Rosario se levantó para hacer su exposición inicial, y su voz llenó la sala con la autoridad de quien había pasado 30 años juzgando a criminales mucho más peligrosos que Mateo. Señoría, vamos a demostrar hoy que estamos ante un caso de abuso patrimonial sistemático, manipulación familiar y falsedad documental. El hijo de mi representada ha utilizado el sistema judicial para intentar apoderarse de un patrimonio que no le pertenece, utilizando métodos que rayan en lo criminal. Luego me pidió que me levantara. Señora Rivas, ¿puede decirnos su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar donde vive? Dolores Rivas Moreno, nacida el 12 de marzo de 1952 en Cuenca, donde he vivido toda mi vida en la calle San Antón número 47, 3er piso. ¿Maneja usted sus propias finanzas? Sí. He manejado las cuentas de mi casa durante 50 años. Pago mis facturas, hago la compra, administro mi pensión. Nunca he tenido problemas de dinero porque sé controlarlo. ¿Ha tenido algún diagnóstico médico de demencia, Alzheimer o cualquier enfermedad que afecte sus capacidades mentales? No. Tengo diabetes e hipertensión, como muchas personas de mi edad, pero mi mente funciona perfectamente. Rosario reprodujo entonces las grabaciones que había hecho de Mateo. Su voz llenó la sala, hablando de inversiones, del chalet, de cómo mi dinero podía darnos seguridad. La cara de Mateo se puso blanca como el papel. Señoría, como puede escuchar, el señor Mateo Rivas habla del dinero de su madre como si fuera suyo. Dice, nuestro dinero, podríamos comprar, nos daría seguridad. Esto no es preocupación filial. Esto es codicia pura. Después llamó a testificar a Lidia, que explicó cómo me había visto durante las últimas semanas. Funcional, coherente, capaz de mantener conversaciones complejas sobre temas variados. La señora Rivas está más lúcida que muchas personas de 40 años que conozco. Lo que ha sufrido no es demencia. Es depresión causada por el abuso familiar. El momento más duro llegó cuando el abogado defensor de Mateo me interrogó. Era un hombre joven, nervioso, que obviamente sabía que tenía un caso perdido, pero tenía que cumplir con su trabajo. Señora Rivas, ¿no es cierto que ha tenido episodios de confusión? ¿Que ha olvidado tomar medicamentos? Es cierto que a veces me olvido de cosas menores, como cualquier persona de 71 años. ¿Usted nunca olvida dónde puso las llaves del coche? Pero según los testimonios de gente que ha sido manipulada por mi hijo. Carmen Morales, mi vecina, me ha visto hablar sola en el balcón. ¿Sabe qué hacía? Hablar con mis plantas.
¿Eso es síntoma de locura o de soledad? El abogado insistió en preguntas sobre mi capacidad para manejar grandes sumas de dinero. ¿No cree que 25 millones de euros es una cantidad demasiado grande para que una persona sin experiencia financiera la gestione? Me levanté de la silla y le clavé la mirada. Joven, yo he gestionado familias enteras con sueldos de miseria. He convertido 10 euros en comida para una semana. He hecho que 20 euros duraran un mes para gastos extras. ¿Me está diciendo que alguien que ha hecho eso durante 50 años no puede aprender a manejar una cuenta corriente más grande? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Finalmente, Rosario me pidió que leyera la declaración que habíamos preparado juntas. Me temblaban las manos, pero mi voz salió clara y firme. Señoría, no me han robado solo el dinero. Me han robado la dignidad. Me han convertido en una extraña para mis propios nietos. Me han aislado de mi familia. Me han hecho dudar de mi propia cordura. Todo esto porque mi hijo decidió que yo no tenía derecho a disfrutar de mi buena suerte. Miré directamente a Mateo, que no se atrevía a sostenerme la mirada. Mateo, yo te crié para que fueras un hombre honrado. Te enseñé que la familia se protege, no se traiciona. Te di todo lo que pude, incluso cuando no lo tenía. Y cuando la vida me premió por fin con algo bueno, tu primera reacción fue quitármelo. Eso no es amor filial. Eso es codicia. El silencio en la sala era absoluto. Vanessa lloraba, pero no de pena sino de rabia. Mateo miraba al suelo como un niño castigado. El juez se retiró a deliberar durante media hora. Cuando volvió, su rostro era serio pero decidido. Después de analizar todas las pruebas presentadas, este tribunal ha llegado a la conclusión de que no existen evidencias suficientes para justificar la incapacitación de la señora Dolores Rivas Moreno. Por el contrario, las evidencias sugieren que ha sido víctima de manipulación familiar y posible fraude patrimonial. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Por tanto, revoco todas las medidas cautelares impuestas. La señora Rivas recupera inmediatamente el control total de sus bienes y su libertad de movimientos. Además, instruyo a la Fiscalía para que investigue posibles delitos de estafa y apropiación indebida. La sala estalló en murmullos. Pilar me abrazó llorando. Lidia aplaudía discretamente. Rosario sonreía con la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero lo que más me emocionó fue ver a Lucas, mi nieto, que había conseguido escaparse otra vez y estaba sentado al fondo de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió y me hizo una señal de victoria con el pulgar hacia arriba. Salí del juzgado siendo libre otra vez, pero sobre todo, salí siendo yo misma otra vez. La primera noche después del juicio dormí 12 horas seguidas. No era solo cansancio físico. Era como si mi cuerpo hubiera estado en tensión durante meses y finalmente pudiera relajarse. Desperté con una sensación extraña en el pecho. Hacía tanto tiempo que no sentía paz que había olvidado cómo era. Al día siguiente, Rosario me acompañó al banco para reactivar mis cuentas. El director, que semanas atrás me había tratado como a una incapacitada, ahora me recibía con sonrisas exageradas y disculpas que sonaban huecas. Señora Rivas, lamento profundamente el malentendido. El banco siempre está a su disposición para cualquier necesidad que tenga. El único malentendido fue confiar en que protegerían a sus clientes en lugar de seguir órdenes judiciales sin cuestionarlas. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Rosario sonrió disimuladamente. Durante las últimas semanas me había enseñado más que técnicas legales. Me había enseñado a reclamar mi lugar en el mundo. Cuando revisé el estado de mi cuenta, descubrí que durante todo el proceso judicial, el dinero del premio había estado generando intereses. Era una cantidad extra que representaba más dinero del que había visto jamás antes de ganar la lotería. Una pequeña victoria dentro de la grande. Esa misma tarde, hice algo que llevaba años posponiendo. Entré en una agencia de viajes. La joven que me atendió, una chica de unos 25 años con una sonrisa genuina, me escuchó hablar de mis sueños como si fueran planes perfectamente razonables. Quiero conocer Cádiz, recorrer la costa andaluza, ver el mar desde Tarifa. Y después,
Si me gusta viajar, quizás Portugal, Lisboa. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? ¿Hotel? ¿Apartamento? ¿Pensión? Lo mejor que tengan. He esperado 71 años para esto. Reservé un mes en un hotel con vistas al mar en Cádiz. Una habitación con terraza privada donde podría tomar el café de la mañana viendo las olas. El precio me habría parecido astronómico 3 meses atrás, pero ahora solo era dinero bien gastado en felicidad largamente postergada. El viernes por la mañana, mientras preparaba mi maleta nueva, la primera que compraba en mi vida que no era de segunda mano, sonó el timbre. Era Lucas, con su cara de niño travieso que tanto me recordaba a su padre cuando tenía su edad. Abuela, papá no sabe que he venido. Me escapé del colegio. Lo abracé con fuerza, respirando el olor a champú infantil y lápices de colores que siempre tenía. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Todo bien en casa? Papá y mamá están muy raros. Hablan en voz baja y cuando entro se callan. Mamá llora mucho. Y papá está siempre al teléfono gritando con alguien. Me senté con él en el sofá. El mismo sofá donde lo había visto dar sus primeros pasos cuando tenía 1 año. Lucas, ¿entiendes lo que pasó en el tribunal? Sí. Papá quería quitarte el dinero y tú ganaste, como en las películas. Su simpleza infantil me hizo sonreír. Para él todo era blanco o negro, bueno o malo. No había grises complicados que justificaran la traición. ¿Y Andrea? ¿Cómo está tu hermana? Confundida. Mamá le dijo que tú estabas enferma y que por eso no podíamos verte, pero yo le expliqué que no es verdad, que tú eres la misma de siempre. Antes de irse, Lucas me dio una carta que había escrito en papel del colegio, con su letra desigual de niño de 12 años. Querida abuela Lola, sé que papá y mamá han sido malos contigo. Yo no entiendo por qué, pero sé que no está bien. Quiero que sepas que yo siempre te voy a querer y que cuando sea mayor voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Espero que seas muy feliz con tu dinero y que te compres cosas bonitas. Te quiere mucho, Lucas. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de gratitud. Había criado bien a mis nietos, aunque sus padres estuvieran confundidos. Esa tarde Pilar me llamó desde Barcelona. Su voz sonaba diferente, más relajada. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Creo que esto, aunque haya sido horrible, también ha sido necesario. ¿Qué quieres decir? Que por fin has aprendido a defenderte. Durante toda mi vida te he visto sacrificarte por todos nosotros, aguantar cualquier cosa con tal de mantener la familia unida. Pero esta vez dijiste basta, y me siento orgullosa de ti. Sus palabras me emocionaron más que la sentencia del juez. Mamá, los niños y yo queremos ir a visitarte el próximo fin de semana. Si te parece bien, claro. Me parece perfecto, pero será después de que vuelva de Cádiz. ¿Cádiz? ¿Te vas de viaje? Sí, hija, me voy a conocer el mar. El domingo por la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría a la estación de autobuses, revisé mi casa. Había cambiado algunas cosas pequeñas pero significativas. Tiré la foto de boda de Mateo y Vanessa que tenía en la repisa del salón. Compré plantas nuevas para el balcón, unas flores más coloridas que alegraran la vista. Cambié las cortinas viejas por unas más luminosas. Pero el cambio más importante no era visible. Había cambiado yo. Me miraba al espejo y veía a una mujer de 71 años que había recuperado su dignidad. Las arrugas seguían ahí, las canas también, pero había algo en mis ojos que había estado apagado durante meses y ahora brillaba otra vez. Antes de salir, escribí una carta que dejé sobre la mesa de la cocina, por si alguien venía a buscarme. A quien corresponda, me he ido a vivir mi vida. Volveré cuando me apetezca. Si alguien tiene algo importante que decirme, que aprenda a esperar como yo esperé toda la vida. Lola. En el tren a Sevilla, desde donde conectaría hacia Cádiz, me senté junto a la ventana viendo pasar el paisaje manchego que conocía de memoria. Campos de olivos, pueblos blancos, cielo azul infinito. Todo igual que siempre. Pero yo lo veía con ojos nuevos. Una señora mayor que viajaba en el asiento de enfrente me sonrió. ¿Va usted de vacaciones? Sí. Es la primera vez en mi vida que viajo sola por placer. ¡Qué emocionante! ¿Y a dónde va? A conocer el mar.
A los 71 años, por fin voy a conocer el mar. La mujer me miró con admiración. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Mientras el tren se alejaba de Cuenca llevándome hacia mi nueva aventura, pensé en todo lo que había pasado. El dolor de la traición seguía ahí. Probablemente siempre estaría. Pero ya no era el dolor aplastante que me impedía respirar. Ahora era diferente. Era el dolor de quien ha aprendido una lección importante sobre la vida y las personas. Había perdido la ilusión sobre mi hijo, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que valía la pena luchar por mí misma. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué iba a pasar mañana, y esa incertidumbre, en lugar de asustarme, me emocionaba. La mujer de 71 años que se montó en ese tren ya no era la misma que había ganado la lotería 3 meses atrás. Era alguien mejor. Alguien que había aprendido que el premio más grande no había sido el dinero, sino descubrir que aún tenía fuerzas para reinventarse. 6 meses después, mientras escribo estas líneas en la terraza de mi nueva casa en Sanlúcar de Barrameda, viendo cómo el sol se pone sobre el Guadalquivir, todavía me cuesta creer todo lo que ha cambiado en mi vida. Cádiz me enamoró desde el primer día, no solo por el mar, que resultó ser más hermoso de lo que había imaginado, sino por algo que no esperaba encontrar, una versión de mí misma que llevaba décadas enterrada bajo las obligaciones familiares y la rutina de supervivencia. Durante esas primeras semanas de viaje, me levanté cada día sin prisa, sin horarios que cumplir más que los que yo misma decidía. Tomaba café en la terraza del hotel viendo a los pescadores preparar sus redes. Paseaba por las calles estrechas del casco histórico, me sentaba en bancos frente al mar a leer libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Fue en una de esas tardes, sentada en un café de la Plaza de las Flores, cuando conocí a Carmen Jiménez. No la Carmen Cotilla de Cuenca, sino una mujer andaluza de 68 años, viuda como yo, que había venido a Cádiz a visitar a su hermana, y se había quedado para siempre. Es que uno llega aquí y se da cuenta de que la vida puede ser diferente, me dijo mientras compartíamos unas tapas de pescadito frito. Yo era de Córdoba. Tenía mi casita, mis rutinas, mis problemas familiares de siempre. Pero cuando pisé esta tierra y olí este aire, supe que había encontrado mi lugar. Carmen se convirtió en mi primera amiga real en décadas. No alguien con quien intercambiaba favores o quejas sobre la familia, sino una compañera de aventuras que me enseñó que a nuestra edad todavía se pueden hacer travesuras. Fue ella quien me convenció de que comprara la casa donde vivo ahora. Una casita blanca de 2 plantas a 5 minutos andando de la playa, con un patio interior lleno de azulejos sevillanos y una terraza en la azotea desde donde se ve el río. Costó más dinero del que había gastado jamás en algo para mí, pero por primera vez en mi vida, gasté sin sentir culpa. Los primeros meses fueron de puro descubrimiento. Aprendí a conducir. Sí, a los 72 años me saqué el carnet de conducir porque quería libertad total de movimientos. Me apunté a clases de sevillanas en el centro de mayores del pueblo. Adopté a una gata callejera que apareció en mi patio y a la que llamé Esperanza, porque llegó justo cuando yo estaba aprendiendo a tener esperanza otra vez. Pero no todo fue color de rosa. Durante esos meses, Mateo intentó contactar conmigo varias veces. Primero con llamadas que no contesté, después con cartas que no abrí, finalmente apareciendo en persona en mi puerta con cara de arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Mamá, por favor, tenemos que hablar. He cometido errores, pero sigo siendo tu hijo. Mateo, tú dejaste de ser mi hijo el día que trajiste policías a mi casa para robarme. Ahora eres solo un hombre que comparte mis genes y que tomó decisiones terribles. No puedes odiarme para siempre. Vanessa me presionó mucho. Yo solo quería protegerte. No me odies, Mateo. Solo me has dado la libertad de vivir sin la carga de tu juicio constante sobre mi vida. Se fue llorando, pero yo no sentí ni pena ni satisfacción, solo indiferencia. Y me di cuenta de que la indiferencia hacia alguien que te ha hecho daño es mucho más liberadora que el odio o el rencor. Vanessa, según me contó Pilar, había tenido que devolver todos los objetos comprados con el crédito que habían pedido. El chalet de Majadahonda se quedó en proyecto. El reloj Rolex volvió a la tienda.
Los niños tuvieron que salir del colegio privado. La justicia poética funcionó sola, sin que yo tuviera que mover un dedo. Pilar y sus hijos me vinieron a visitar en verano. Fue maravilloso verla correr por la playa con mis nietos barceloneses, niños que apenas conocía, pero que me recibieron con la naturalidad que tienen los pequeños para aceptar los cambios. Durante esa semana, recuperé la ilusión por ser abuela, pero desde una posición diferente, no como la mujer que tenía que sacrificarse para complacer a todos, sino como alguien que podía ofrecer amor sin condiciones, pero también sin sometimiento. Lucas también vino a verme, solo. Durante las vacaciones de Navidad, Pilar se las arregló para traérmelo sin que Mateo se enterara. Mi nieto, ahora de 13 años y con esa sabiduría prematura que dan las crisis familiares, me ayudó a decorar la casa para las fiestas. Abuela, ¿eres feliz aquí? Mucho más feliz de lo que había sido en años, mi niño. ¿Y no echas de menos Cuenca? ¿Tu casa de siempre? Echo de menos algunos recuerdos, pero no echo de menos la tristeza que había en esa casa. Aquí cada día me levanto con ganas de ver qué va a pasar. Cuando sea mayor, ¿puedo venir a vivir contigo? Cuando seas mayor, podrás elegir dónde vivir, y si eliges venir aquí, será bienvenido. Pero el momento más importante de estos meses llegó hace 3 semanas, cuando recibí una carta inesperada. Era de Andrea, mi nieta, que ahora tiene 11 años. Una carta escrita a mano con esa caligrafía cuidadosa que enseñan en los colegios. Querida abuela Lola, mamá me ha contado la verdad sobre todo lo que pasó. Dice que papá se portó mal contigo y que por eso te fuiste. Yo no entiendo muy bien las cosas de mayores, pero sé que te echo de menos. ¿Puedo ir a conocer tu casa nueva? Lucas dice que tienes una gata y que vives cerca del mar. Yo nunca he visto el mar de verdad. Te quiere mucho, Andrea. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de gratitud. Mis nietos estaban creciendo y empezando a formar sus propias opiniones sobre lo que había pasado, y eligieron amarme a pesar de la versión que sus padres les habían contado. Esta mañana, mientras regaba las plantas del patio, me llamó Rosario. Mi abogada se había convertido también en amiga, y de vez en cuando hablábamos para ponernos al día. Lola, tengo noticias. El licenciado Franco ha sido condenado a 4 años de prisión por estafa. Tu caso fue el que permitió descubrir toda su red de abuso a ancianos. ¿Y Mateo? A él le han puesto una multa y 2 años de libertad condicional. Nada comparado con lo que merecía. Pero algo es algo. Colgué el teléfono y seguí con mis plantas. La justicia había seguido su curso, pero ya no era lo más importante para mí. Lo más importante era que cada noche me acostaba en paz y cada mañana me levantaba con ganas de vivir. Ahora, mientras escribo el final de esta historia sentada en mi terraza, con Esperanza ronroneando en mi regazo y el sonido de las olas de fondo, puedo decir algo que no había podido decir en décadas. Soy completamente feliz. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la familia de sangre no siempre es la familia del corazón, que el dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo uses y de las personas que tengas alrededor. Pero sobre todo, he aprendido que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que tu vida no vale la pena, ni siquiera las personas que dices amar. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si hay alguien en tu familia que te hace sentir invisible o sin valor, quiero que sepas algo. Tú importas. Tu felicidad importa. Tus sueños importan, aunque tengas 70, 80 o 90 años. No permitas que nadie te robe la ilusión. Defiende tu dignidad como defendería la de tu mejor amiga. Y recuerda que a veces, las mejores aventuras de la vida llegan cuando crees que ya es demasiado tarde. Me llamo Dolores Rivas. Tengo 72 años, vivo frente al mar. Y mi vida acaba de empezar. ¿Has vivido tú alguna vez una traición familiar como la mía? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo.